Hola queridos amigos de Clave 7, bienvenidos a mi sección Leyendas y Misterios Juan Antonio Ceniza. Hoy volvemos a mi tierra, a Galicia, más concretamente a Ourense y a Xinzo de Limia, para hablaros de la laguna de Antela y sus leyendas en Xinzo de Limia, Ourense. Contaba con una superficie aproximada de 3.600 hectáreas que ocupaba varias aldeas de los ayuntamientos de Xinzo de Limia, Sarreaus, Vilar de Barrio, Xunqueira de Ambía, Sandías, Vilar de Santos, Rairiz de Veiga e Porqueira. Estaba situada a 615 metros de altitud y ocupaba unos 42 kilómetros cuadrados. Durante la estación de invierno, su longitud llegaba a los 7 kilómetros de largo y 6 kilómetros de ancho. La profundidad variaba desde los 0,5 hasta los 2 metros, aunque en algunas zonas las pozas podían llegar a alcanzar los 3 metros. Con estas dimensiones no es de extrañar que fuese considerada uno de los humedales más importantes de la península ibérica, con una gran riqueza biológica en la que convergían varios ecosistemas que albergaban una fauna y una flora propias. Esta laguna gallega en la comarca de la Limia fue desecada en la década de 1950 para ganar tierras al cultivo, aunque en la actualidad se están recuperando algunas zonas que están volviendo a ser inundadas. Constituía uno de los humedales de mayor extensión de la península ibérica, con una gran riqueza biológica, como os decía antes. Pero hoy la traemos aquí, porque son variadas leyendas que la rodean, donde el rey Arturo, Anfíloco y el ancestral culto al gallo se mezclan con los intentos del poder eclesiástico, una vez más, por demonizar todo lo que huela a herencia de cultos anteriores. Según el autor que hoy traemos a colación, Ramón Sainero, los elementos que en estas leyendas confluyen tienen un claro origen céltico. Y bien, mis queridos amigos de Clave 7, siempre os digo lo mismo. Si una de las razones por la que Galicia es mágica, o sea, mágica, es porque ni la romanización ni el cristianismo pudo quitar nuestras creencias paganas. Más es a día de hoy conviven. Los lagos y lagunas ocupan capítulo aparte en las leyendas celtas. En lugares del norte de España, algunas lagunas como la de Antela o el lago de Sanabria ocultan en sus profundidades verdaderas ciudades sumergidas y seres humanos. En las leyendas irlandesas los lagos son mirados con respeto y superstición. En sus entrañas anidan seres del mundo invisible, y muchas veces de sus aguas parten lamentos humanos de los seres humanos que han tenido la desgracia de caer en sus aguas. Pedro de Frutos nos indica cómo la laguna de Antela presenta claras afinidades con el mundo céltico y nos dice que los mosquitos y otros insectos que se encuentran en el lugar se consideran las figuras encantadas del rey Arturo y de sus caballeros. Según la leyenda, en el fondo de la laguna existió una ciudad que por su pecado de idolatría, de rendir culto al gallo, recibió el castigo de ser inundada por las aguas. Hoy en día todavía destaca la figura del gallo en campanarios y torres. Según el cura párroco Ababides, fue un castigo de Dios por separarse de la doctrina predicada por Jesucristo, quien, vestido de mendigo, fue llamando de puerta en puerta por la ciudad pidiendo limosna. Al ser rechazado por todos, la ciudad recibió el castigo de desaparecer en las aguas. Lo más sorprendente es que en los trabajos realizados en las zonas desecadas se han encontrado restos de edificaciones circulares, así como puntas de flechas y otros objetos que indican la primitiva existencia de una ciudad bajo las aguas, posiblemente fundada por Anfíloco, griego emigrado que, según Estrabón, se asentó después de la guerra de Troya en estas regiones. Como no podía ser de otra manera, como todos los lugares especiales de la geografía de Galicia, hay una creencia muy extendida que reaviva la leyenda de que en el interior de Alagoa de Antela se esconde la antigua ciudad de Antioquía. Fue Dios el que, movido por la falta de caridad de los habitantes de esta ciudad, decidió castigarlos, sepultando bajo las aguas de la laguna esta población al completo. Se dice que en la mañana de San Juan es posible ver el campanario de la iglesia con los primeros rayos de sol, y en la Nochebuena, a las 12 de la mañana,
se puede oír cantar a los gallos. Bien amigos, y hasta aquí estas leyendas de Alagoa o Laguna de Antela. Y bien amigos, no quiero acabar aquí porque os voy a hablar de otra leyenda como esta. Y no salimos de Ourense, vamos coa lenda da Lagoa da Serpe, es decir, leyenda de la Laguna de la Serpiente, de Peña Trevinca, Veiga, Ourense. A Lagoa da Serpe está en la sierra de Peña Trevinca, en el concello a Veiga, Ourense. Se cuenta que allí vive una enorme serpiente que en las noches de luna llena se transfigura en una hermosa joven que pide a todo hombre que pase por allí que la desencante. En la noche de San Juan, al amanecer y antes de que despunte el sol, aparece la hermosa joven de largos cabellos negros como el azabache, los cuales peina con indolencia, sentada sobre una roca mojada por las aguas de la laguna. La joven está triste y pensativa. Lleva muchos años apareciendo en el mismo lugar, aguardando que un joven soltero se arriesgue a liberarla de su maleficio. Hace ya bastante tiempo, no recordado por el narrador, se prestó voluntariamente un arriesgado joven de la aldea de Ponte, con el fin de hacerse rico, desencantando a la hermosa joven. Subió a la laguna de la serpiente la noche de San Juan, con la finalidad de desencantarla. Entre la bella dama y el joven tiene lugar el siguiente diálogo. Mira, chicos, sé que eres valiente y arriesgado, y confío en tu valor para desencantarme. Yo al salir el sol desapareceré y me convertiré en serpiente. Atravesaré la laguna y cuando me acerque a ti, deberás escupirme la boca, que llevaré abierta. Si lo haces así, volveré a ser lo que soy ahora, y se romperá el hechizo, y de este modo no sufriré. Mira, mujer, soy hombre probado y no temo a nada. Si vine aquí es para que seas siempre como ahora, romperé el encantamiento y me casaré contigo. Ese será el regalo para quien logre superar el miedo de verme como una serpiente, e igualmente serán de él las enormes riquezas que atesoro y el reino que me pertenece. Empezó la salida del sol y desapareció la joven, apareciendo una gigantesca serpiente que con sus silbidos hacía temblar el lugar, lo cual impresionó tanto al chico que, pese a su valor, huyó despavorido, olvidando sus promesas. Bien amigos, hasta aquí mi sección por el día de hoy. Os he hablado de dos lagunas y de sus leyendas. La laguna de Antela, situada en Cinzo de Limia, Ourense, y la laguna da Serpe, o sea, a Lagoa da Serpe, en Peña Trevinca, Veiga, Ourense también. Y como siempre, a mí me podéis encontrar en los siguientes blogs. En el blog misteriosantonioceniza.blogspot.com, en el blog leyendasdelmundoceniza.blogspot.com, en el blog leyendasceniza.wordpress.com, en el blog leyendasceniza2.wordpress.com y en el blog Misterios Leyendas de Galicia y Asturias.wordpress.com. También me podéis encontrar en dos programas que codirijo como son Marín y Ceniza Misterios Podcast Radio y Misterios de las Noches Gallegas Podcast Radio. También en mi propio podcast en iVoox que dirijo, presento y edito y que se llama Ceniza da Morte Podcast. Y como siempre, antes de terminar, mandar un fuerte abrazo al director y presentador Fernando Álvarez, a Josephine y al resto de mis compañeros y compañeras. Y como no, a ustedes, queridos amigos de Clave 7. Y nosotros nos vemos en el siguiente programa.